Hoy nos toca una parte más de los coadyuvantes de la endodoncia, que es el localizador de foramen apical. Vos ya lo conoces, ¿no? Ya lo usamos en la clínica. Entonces, quizás ver cómo es lo que funciona esto y cómo es lo que se ha ido investigando y, digamos, aumentando la tecnología para poder llegar al localizador apical que tenemos ahora, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver, tenemos un localizador que tiene su pantalla, tiene su gancho que va al labio, gancho labial, y un adaptador que va a la lima, ya unidos por un cable. Este es un localizador apical. Vamos a ver qué es el localizador apical y cómo es lo que funciona el localizador apical. El localizador de ápices es un instrumento eléctrico que opera basándose en una frecuencia, resistencia e impedancia. La impedancia es lo mismo que la resistencia, pero la resistencia es una electricidad continua. En cambio, la impedancia es solamente en el momento que está en contacto con los tejidos periodontales, se produce, ¿no? La energía, la electricidad, ¿ya? Este consta, como te mostraba, de un monitor que está unido a un cable que tiene un gancho labial y un clip que se lo coloca a la lima, donde este va a realizar el cierre de circuito eléctrico. Nosotros los odontólogos los utilizamos bastante, ¿no? Para medir la longitud de trabajo definitiva. Entonces, debemos ver ¿no? Que nosotros con esto determinamos la longitud de trabajo. Digamos, ese es un instrumento que nosotros usamos. Generalmente lo abrevian en algunos documentos, en algunos artículos, como LEA, que es un localizador eléctrico de ápices, que podemos encontrarlos así a veces en algunos artículos, ¿ya? Los localizadores de ápice eléctricos no son instrumentos que recientemente han sido descubiertos. Ya se empezaron a diseñar gracias a estudios de varios japoneses. Los japoneses son los que han incursionado en, en esta tecnología. Entonces ellos son quienes aportan los aportadores mayoritarios para la creación de este aparato. ¿Ya? Los primeros localizadores de ápices se basaron en el circuito que introdujo un aparato en los tejidos orales para medir la resistencia periodontal, conocidos como localizadores eléctricos de primera generación. Estos localizadores de primera generación no tenían una energía o una resistencia continua. Entonces, con ese pormenor que tenían estos localizadores, se fue viendo, ¿no? De incrementar, de ver que no dañen los tejidos, porque a veces esta energía o esta electricidad, mejor dicho, esta resistencia continua, ocasionaba que produzca necrosis a nivel de los tejidos periodontales. Entonces se va incursionando en la tecnología y se va viendo de quitar todas las reacciones que podían producir estos localizadores a nivel de los ápices, ¿ya? Los localizadores eléctricos de ápice de segunda generación utilizaron el principio de impedancia absoluta. Como les digo, la impedancia es una resistencia, es la resistencia no es continua, como tenemos en las duchas, por ejemplo, ¿no ven? En las duchas que uno se baña, es continua, tiene un polo positivo, un polo negativo. En cambio, la impedancia es algo que nosotros es intermitente. Cuando ustedes están en contacto con el tejido, entonces ahí es donde va a producir la electricidad, es lo que va produciendo la electricidad, ¿ya? Entonces, podemos ver, la tercera generación utilizan dos frecuencias diferentes, era de 1 kHz y de 5 kHz. Dice que no se utilizan, no están funcionando al mismo tiempo, funciona una después de la otra, entonces es intermitente la función.
y los de cuarta generación, que son los que utilizamos ahora, pero se cree que los de tercera generación son mejores y se utilizan con mayor frecuencia que los de última generación que podemos ver. Ahorita vamos a ir viéndolos uno por uno para que vayan viendo las diferencias de cada localizador aplicado. Aquí hablamos de la resistencia. Dice, así como la impedancia, les digo, mide la dificultad que tiene la electricidad para pasar a través de algún material. Por eso es cuando hablamos de impedancia, cuando ustedes han metido la lima dentro del conducto y no ve el aparato, el monitor, comienza, ¿no ve? Va sonando pi, 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 y mientras más cerca está al tejido periodontal a la constricción, entonces es donde comienza ya a sonar pi, 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 pi. Entonces ahí es donde ya se produce la impedancia. Ahí es donde ya ustedes ya pueden determinar cuál es su longitud de trabajo y ustedes van a ver con la figurita que tienen o ve marcada del conducto en la pantalla de su localizador. Entonces ustedes van a ver a qué distancia se encuentran. Entonces es donde están más cerca al tejido periodontal. Ahí se habla ya de una resistencia. Cuando hablamos de resistencia es cuando existe una electricidad continua. Y cuando hablamos de una electricidad alterna, hablamos de impedancia, como les digo, ¿ya? Los localizadores apicales funcionan por impedancia. Eso no se olviden, no es una electricidad continua, pero siempre tomando las previsiones para realizar, como ustedes siempre lo hacen, tienen que estar el conducto seco, el paciente tiene que estar anestesiado para no producir dolor, porque ustedes van a colocar como un shock eléctrico ahí en el conducto. Entonces, eso le puede producir, a veces los pacientes están mal anestesiados, entonces provocan dolor al paciente. Entonces, ustedes siempre tienen que tomar en cuenta eso. No podemos realizar la toma de longitud sin que ustedes hayan anestesiado al paciente, ¿ya? Tomar siempre en cuenta eso. Aquí vemos el localizador de primera generación. Ya desde 1918 ya se crea, ¿no? Afirma que el sistema de conductos radiculares podría ser medido a través de una corriente eléctrica. Cluster es el primero que hace los estudios estos y poco se hizo con esta idea hasta 1942, donde Suzuki descubrió un dispositivo que era capaz de medir resistencia eléctrica entre el ligamento periodontal y la mucosa oral. Este principio fue examinado hasta 1962 por Sunada, quien realiza una serie de experimentos en pacientes y descubrió que la resistencia eléctrica entre la mucosa y el periodonto era constante, sin importar la edad del paciente, la forma del diente, pero recién en 1987 se descubrió por Huang descubre este principio que no es una característica biológica, sino un principio físico, como les explicaba, que es la impedancia. Que por medio de esto podemos medir la longitud del trabajo. ¿Por qué podemos medir? Porque tenemos el conducto radicular, que sería como un tubo donde ustedes van introduciendo la lima y entonces mientras más cerca se va a las superficies, a las paredes del conducto, ¿no? Se va haciendo más angosto, entonces ustedes van y se va acercando más hacia el periodonto o al CDC, ustedes pueden ver que ya han podido llegar a su toma de longitud y determinar hasta dónde ustedes pueden realizar, ¿no? Y ya cuando ha llegado esa parte, ustedes ya retiran, colocan la lima, agarran y pueden controlar si efectivamente esa es su longitud tomando una radiografía. Lo NUE, basándose en el concepto de la resistencia eléctrica entre la mucosa oral y el periodonto, son constantes. Por favor, callen sus micrófonos, por favor, ¿ya? Entonces realiza, pues, ¿no? Diferentes tipos de modificaciones para ver cómo era y cómo podía determinar la longitud de los conductos, ¿ya? Entonces podemos ver
que posteriormente se hicieron modificaciones en los circuitos, haciéndolos más compactos y más fáciles de utilizar. Sin embargo, esta generación de localizadores bajo el principio de resistencia eléctrica provocaron a medida, digamos, mediciones incorrectas. Entonces, el tejido pulpar, o cuando a veces ya tenía presencia de, de hemorragia, o el tejido o dentro del conducto estaba húmedo, entonces este tipo de localizador no nos daba una medición correcta. Entonces con eso se fue incursionando en la tecnología y viendo, ¿no?, que cada vez sea más digamos, más moderno, ¿no? Que podamos medir con más exactitud, siguen, ¿no?, y viendo, modificando los tipos de localizadores para poder llegar al que tenemos hoy. Entonces aquí podemos ver de la marca Kerr, un localizador apical, pero aquí solamente podíamos medir. Ustedes cuando prendían el localizador solamente tenía unas rayitas donde ustedes, cuando estaba más cerca, era el sonido era más chocante, digamos, pi, 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 comenzaba a sonar, ¿ya? Entonces, aquí vemos un tipo de localizador de segunda generación ya en 1980, a finales de 1980, ya vemos que existe, ¿no? Que ven que como no, el otro localizador no cumplía con todas las normas para poder ver de poder trabajar lo más correctamente posible en los conductos, entonces se sigue haciendo investigaciones y ven que mejorar todas las deficiencias que tenía el localizador de primera generación, que tenía una resistencia, pero la resistencia era continua, como les explicaba. Cuando era continua, entonces podía provocar necrosis a nivel de los tejidos periodontales, o producir, ¿no?, lesiones a nivel, porque eso quemaba, digamos, ustedes saben, es como un choque eléctrico, ¿no?, que te quema. Entonces, imagínense meter eso dentro del conducto. Entonces, por eso es lo que siguen realizando estudios y comienzan a hacer este tipo de localizador, que es el de segunda generación, que predomina la impedancia. Como les decía al comienzo, la impedancia es un tipo de resistencia, pero es una resistencia alterna, no es continua, ¿ya? Entonces, cuando está más cerca de los tejidos periodontales, ahí es donde comienza a funcionar por el contacto que tiene, y para que nos pueda determinar la longitud que nosotros necesitamos sacar. Este tipo de generación utilizó el principio de impedancia, el principio de la impedancia, el cual consiste en un mecanismo eléctrico donde la impedancia más alta se encuentra en la constricción apical, basada en la teoría del conducto radicular. Como les decía, aquí, no ve, al ser un tubo largo y hueco, desarrolla una impedancia eléctrica que sufre un descenso brusco a nivel del CDC o UCD, digamos, la unión del cemento dentina. Entonces mientras ustedes cuando hacen con el localizador apical, ustedes no pueden prender el localizador apical cuando está la lima afuera. Ustedes tienen que prender el localizador apical cuando la lima se encuentra dentro del conducto. Entonces ustedes, mientras vayan descendiendo hacia el foramen apical, entonces irá sonando, ¿no ven? Mientras más cerca esté al CDC o a los tejidos periodontales, comenzará a sonar más fuerte, digamos, ¿no? Comenzará a chillar como chilla, ¿no ve? El localizador comenzará a pi, 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 más seguido. Entonces ustedes ahí podrán determinar su longitud de trabajo. En cambio, sin embargo, cuestionó que este principio pudiera aplicarse a un sistema de conductos con complicaciones anatómicas. Basado en este postulado físico distinto, se comercializaron los localizadores electrónicos de ápice de segunda generación, tal como el Endocarter. Eh, eh, Tenemos aquí uno de la misma línea que el anterior, pero este es de segunda generación. No tiene resistencia continua, es una resistencia, la impedancia. Tenemos que, como les decía, la impedancia es una resistencia alterna, que funciona, digamos, solamente cuando ustedes colocan dentro del conducto. Tiene mejores características que el primero, que era con una resistencia continua. Entonces aquí podemos ver que siguen investigando porque no cumple todas las normas, ¿no?, que el odontólogo exige
para poder trabajar. Y en 1990, en un esfuerzo por obtener un aparato que fuese capaz de proporcionar mediciones más precisas, más exactas para poder tener, ¿no? Tenemos que investigar, siguen investigando, ¿no? Va avanzando, midiendo las diferencias de impedancia entre dos frecuencias. Este tiene dos tipos de frecuencias, como les decía, una de 1 kHz y 2 y de 5. Los diferentes puntos de conducto tienen una impedancia entre dos frecuencias alta y baja. Sin embargo, según va penetrando la sonda en el conducto, esa diferencia aumenta y alcanza su valor máximo a la unión del cemento dentinario. Como les digo, todos funcionan de la misma manera, pero este que tiene dos frecuencias, una alta y una baja. La alta es por eso es lo que, como les decía, cuando ustedes meten la lima dentro del conducto, comienzan, ¿no? Ustedes van metiendo porque tienen que colocar una lima que esté justa al conducto, entonces ustedes al meter la lima comienza a chillar, ¿no ve? Entonces ahí tiene una frecuencia baja su localizador, y mientras se van acercando a la unión del cemento, dentina, o a veces cuando ya llegan al tejido periodontal, a veces no se pasan con la lima, entonces comienza, ¿no? Pi, 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 comienza a sonar más rápido y más fuerte, entonces la frecuencia es más alta. Entonces ustedes ahí van a poder alcanzar, digamos, determinar cuál es el valor que pueden tener, ¿no? Al mismo tiempo, Yamashita descubrió un aparato que calculaba las frecuencias entre dos impedancias a partir de dos frecuencias distintas y generadas a partir de una misma fuente de poder. Fue comercializado por Endex. Este aparato es capaz de dar una medida exacta del conducto radicular, aún en presencia de electroditos. Quiere decir que puede determinar sin que el conducto radicular esté bien seco. Debe ser calibrado varios milímetros al foramen apical y cada conducto radicular. El método proporcional a ver, esperen, de 1 kHz y 5, calculando el cociente de las impedancias y expresando este cociente como una posición del electrodo. Esto quiere decir por ejemplo, en nuestro cierre de circuito existen dos puntas, ¿no ve? Una que va a la lima y la otra que va al labio. La que va al labio sería el polo positivo y el otro es el polo negativo. Y por reacción de esto, entonces vamos a poder tener, ¿no ven? Nuestra longitud. Estas dos frecuencias diferentes hacen que nosotros podamos tener, pero como les decía, que como el localizador funciona por impedancia, este tipo de localizador de tercera generación tiene dos diferentes frecuencias, como les decía. Entonces ustedes van a ir calibrando y viendo cuando ya comienza a sonar más fuerte su localizador, entonces ustedes así podrán determinar la localización, ¿no? Siempre tienen que hacer, como todos los localizadores, con conductos secos, puede ser realizada con conductos secos sin ninguna calibración, pero a veces con conductos húmedos ustedes ya más o menos tienen que tener una idea cuál es su longitud de trabajo, igualmente determinar sacando una radiografía para ver si realmente están en la unión cemento-dentinaria para que sea su límite, ¿no?, de trabajo. Aquí vemos que en 1991 Kobayashi descubrió el método de división para partir los conductos radiculares. Y en esta base del mecanismo del localizador, aquí podemos tener el localizador Morita, el RUT ZX, que es un localizador de frecuencia dependiente o de tercera generación. Este tipo de localizador son los que más se utilizan, los de tercera generación, que tiene dos frecuencias distintas, a diferencia del que lo descubrió en 1990. Este tiene 0.4 y 8 de frecuencia, los diferentes tipos de frecuencia que tiene, y expresa este cociente en términos de posición de la lima dentro del conducto. Este proceso prácticamente no es afectado por la presencia de irrigantes dentro del conducto,
Una de las ventajas de este dispositivo consiste en que no es necesario calibrar este aparato cada vez que lo utilicemos, ya que posee un microprocesador que es capaz de hacerlo automáticamente. ¿Ya? Entonces, este localizador es el que está a la venta, lo pueden ver o eh, en Codensa es el que lo comercializa aquí en Santa Cruz. Ustedes, muchos endodoncistas tienen este tipo de localizador, así que, digamos, la ventaja que tiene este, que no necesitan tener un conducto muy seco, digamos, extremadamente seco para poder determinar la longitud del trabajo, ¿no? Existe una diferencia máxima de la impedancia entre electrodos según la frecuencia utilizada. Los diferentes puntos de un conducto tienen una impedancia diferente entre las frecuencias altas y bajas. Como les digo, ustedes van introduciendo la lima y va, ¿no? La impedancia es cada sonidito que va, que va haciendo su localizador, es una emisión de electricidad, ¿no? Y cuando ya está cerca de los tejidos periodontales o del CDC, ustedes pueden ver digamos, suena más intermitentemente, ¿no? Más rápido. Entonces ahí ustedes ya tienen su determinación de su longitud. Aquí podemos ver, este es uno de los primeros de tercera generación de la marca Endex, donde podemos ver en la pantalla, cuando está ya cerca del amarillo, ¿no? En la parte, siempre los localizadores apicales están divididos en 3 partes y llegan hasta el número 3, o digamos, podría ser de 30 milímetros, para que ustedes determinen, ¿no? Generalmente, hasta dónde, y ustedes cuando ya están más cerca del ápice, ustedes ya van a tener la aguja marcando, terminando la parte amarilla. Entonces ustedes pueden ver que ya están cerca del ápice, o ustedes ya van a determinar si a cuántos milímetros del ápice ustedes van a determinar su longitud de trabajo. Tenemos unos localizadores, los últimos, de cuarta generación. Recientemente han salido al mercado una nueva serie de localizadores. Sus fabricantes afirman que se trata de una cuarta generación, ¿ya? Es similar a los localizadores de tercera generación, ya que utiliza 2 frecuencias separadas, producidas por un generador de frecuencias variables. Sin embargo, a diferencia de los localizadores de tercera generación, no utiliza estas frecuencias al mismo tiempo. Entonces usa intermitentemente, usa o la una o la otra, utiliza una sola frecuencia a la vez y elimina la necesidad de usar filtros para separarlos. Esto previene la presencia de ruidos inherentes a este tipo de filtros, y de esta manera se incrementa la exactitud de la medición. Sus fabricantes de localizadores eléctricos apicales de cuarta generación se caracterizan por volver a los componentes primarios, que es la resistencia y la capacitancia. Y podemos ver que la resistencia es la oposición de flujo corriente eléctrica a través de un conductor. Ustedes saben, la resistencia tiene un polo positivo, un polo negativo y una constante producción de electricidad. Y la capacitancia, que son los condensadores eléctricos que se utilizan para los circuitos eléctricos. Por ejemplo, las capacitancias se utilizan generalmente en las radios, en los televisores, para ir cambiando de canal, para subir volumen, para bajar volumen. Ahí se encuentran estos tipos. Entonces, este tipo de localizador tiene esas características, tiene resistencia y tiene capacitancia, ¿ya? Entonces, y las mide directamente e independientemente durante su uso. Al combinar la resistencia y la capacitancia, es capaz de obtener la misma impedancia. Como les dije, la impedancia es un tipo de resistencia, pero es intermitente. Es la que se usa para todos los localizadores apicales, funcionan por medio de impedancia. Los fabricantes también afirman que los localizadores eléctricos apicales utilizan múltiples frecuencias para compensar las condiciones del conducto.
podemos encontrarnos algunas alteraciones dentro del conducto y a veces no permite llegar al CDC. Entonces, ¿qué hace? No nos permite tomar la toma de longitud, ¿no? A veces tenemos calcificaciones, entonces ustedes van a tomar una longitud errónea. Entonces, ustedes tienen que verificar cuando han tomado su longitud, siempre con una radiografía, para ver si realmente esto está correcto, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el de cuarta generación, eh, tiene su pantalla, ahí podemos ver que cómo tiene su, su forma de conducto. Entonces ustedes, mientras van metiendo la lima, se van acercando más al ápice, ¿ya? Entonces, aquí la exactitud de los localizadores electrónicos de ápice. Antes de que aparecieran los localizadores de frecuencia dependientes, la exactitud era inconsistente y estaba afectada por muchas variables, ¿ya? No podíamos determinar la longitud de los conductos, entonces se ve la necesidad de que exista un aparato que nos pueda ayudar para poder localizar, ¿no? Para poder determinar una longitud de trabajo definitiva. Entonces, ven cómo realizar y aquí, por ejemplo, los tradicionales, dice, la exactitud dependía más de la habilidad del operador y de las condiciones del conducto radicular, tales como la presencia de soluciones, electros, conductivos. Una de las ventajas que alegan los fabricantes es que la posibilidad de obtener mediciones más correctas. Entonces, por eso es con ese fin que podemos adquirir, ¿no ve? Podemos medir por medio de un localizador apical la longitud de un conducto. Aquí los pasos para utilizar un localizador apical. Vamos a ver que se deben tomar diferentes, ya ustedes ya han hecho el ensanchamiento, el preensanchamiento del tercio cervical, el medio de los conductos, con limas manuales, después hacen con las gaze, ¿no ven? Y procedemos a irrigar el conducto y la cámara pulpar, secamos la cámara pulpar y la entrada de cada conducto y colocamos el clip metálico en el labio y en el otro extremo de la lima que tiene un ganchito colocamos la lima, quede más una lima delgada de un número 10 o 15, pero generalmente para tomar una longitud más exacta tenemos que ver según digamos, el conducto que ustedes tengan, que quede media ajustada nomás la lima. Entonces ustedes colocan el electrodo del cable gris al vástago metálico de la lima. Cuando ustedes ya tienen todo esto preparado y están entrando al conducto, recién van a proceder a prender el aparato. No prendan afuera porque, digamos, comienza a marcar cosas que no son. Entonces, ustedes cuando estén introduciendo la lima dentro del conducto, ustedes recién prenden el localizador apical para que puedan determinar una buena longitud. En este momento aparecerá en la pantalla del aparato una lectura a través de una línea de barras que va desde el número 3 aproximadamente al número 1. Llevar la lima suavemente hacia apical y al mismo tiempo observar la pantalla hasta que la línea de barras llegue al indicador que está en la parte media del número. Cuando sucede esto, la muelita que aparece en el extremo inferior izquierdo de la pantalla empieza a falsear, lo que nos indica que encontramos en la posición correcta. Ajustamos el tope y vemos, ¿no ve? Verificamos que esté bien la toma de longitud, quitamos todo, después volvemos con la longitud que ustedes han determinado con la lima, introducimos la lima dentro del conducto, medimos en la regla milimétrica que tienen y procedemos a realizar una radiografía para verificar si realmente esa longitud es la correcta. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué ventajas podemos tener? Por ejemplo, los nuevos no chillan como chillaban anteriormente, tiene una pantalla no deslumbradora de la inclinación con la regeneración digital y gráfica, tiene cuerdas y conectores aptos para el autoclave, podemos esterilizar las puntas, tiene
Las puntas tiene oro plateado para resistir a la microcorrosión. Tiene una calibración automática para una diagnosis. Es una tecnología avanzada de la batería para la vida más larga entre las cargas. Una reducción de las exposiciones radiográficas. Mayor exactitud en la determinación de la longitud de trabajo. Mayor rapidez. Mayor discernimiento en la detección de dientes multirradiculares. Esas son nuestras ventajas de usar. Podemos determinar más fácilmente, más rápido, vamos a tener una longitud más exacta, podemos esterilizarlo, entonces podemos meter al autoclave las puntas que son, digamos, que tienen oro plateado, eso, eso debemos ver, y siempre esterilizar de un paciente a otro, ¿ya? Precauciones. Casi todas las baterías de última generación operan con una batería alcalina de 9 voltios, lo que genera una tensión entre 7.3 y 9.5, con una corriente entre 2 microamperes, de 2 a 28 microamperes. Con esas características no hay peligro ninguno de dañar los tejidos blandos, como sucedía en los localizadores de primera generación, que teníamos una corriente continua. Sin embargo, el paciente puede sentir cierta incomodidad. Entonces, como les recalcaba, tiene que ser un paciente totalmente anestesiado, y cuando la pulpa no esté totalmente necrótica, antes de usar el equipo tienen que estar, ¿no?, anestesiado. A veces uno piensa que la pieza dentaria está necrótica o el diente está muerto, y a veces produce dolor al introducir. Claro, ustedes están metiendo corriente eléctrica, ¿no? Bueno, hasta ahí es el tema. ¿Alguna pregunta de localizadores? Juan Carlos, Doctora, dime. doctora,